Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Ashley Ember, aunque fue la chica de portada de una de las revistas de noviembre con su belleza y elegancia, también dejó su huella en la agenda con la sincera entrevista que dio. La exitosa actriz, que ha preferido vivir su vida privada fuera de la vista durante mucho tiempo, rompió su silencio esta vez e hizo sentidas declaraciones tanto sobre su matrimonio con su esposo Berking Okbudak como sobre el proceso de maternidad. Ember, quien se ha mantenido alejado de las pantallas recientemente y prefiere pasar más tiempo con su familia, usó expresiones notables en la entrevista. Al evaluar el amor y las relaciones, Ember dijo: tratar de tener una relación con alguien con quien no puedes hablar es un esfuerzo innecesario. ¿Por qué no está sucediendo? Cuando hay la comunicación correcta, llega la paz y luego el amor, dijo, señalando que la comunicación es la piedra angular de una relación sólida. Aclarando lo que se ha preguntado sobre su matrimonio durante mucho tiempo, la bella actriz describió a su esposa Berking Okbudak con las palabras "mi alma gemela". Ember dijo: en la primera reunión, dije eran los espíritus hablando. Algo sucedió en ese momento. Era como alguien que conozco desde el pasado. Mi corazón nunca ha flaqueado, dijo, revelando cuán profundo es el vínculo en el que se basa su relación. Pero como cualquier relación, la suya ha estado expuesta a influencias externas. Ember expresó que algunas personas querían interrumpir la línea Estambul-Bodrum debido a la distancia desacoplada, y afirmó que incluso algunos nombres famosos entraron en juego en este proceso. Hubo algunas personas que intentaron deconstruirnos, había celebridades entre ellos. Pero nos reprimimos, dijo la actriz, enfatizando una vez más en qué sólidos cimientos se basa su amor. Ember, quien llevó a su hija en su regazo en los últimos años y dijo que su vida había cambiado por completo después de probar la maternidad, expresó sus sentimientos con las siguientes palabras: salí de un proceso de parto muy difícil, pero el amor se ha convertido en otra cosa con el niño. Ya no es lo mismo que solía ser, se ha vuelto más grande. Amo a mi esposo desde un lugar donde digo déjalo estar conmigo hasta que muera. Con estas palabras, Ember, quien explicó que el amor evoluciona con el tiempo pero se profundiza en lugar de disminuir, dibujó un retrato del matrimonio que inspira a millones. La actriz, quien también afirmó que la confianza es la piedra angular de su matrimonio, dijo: se comparte la ubicación, cuando suena el teléfono, se enciende. Hay un hombre en mi vida cuyo teléfono no he manipulado por primera vez, dijo, y agregó que no hay nada oculto en su relación y que esta apertura los ha acercado. Esta sentida entrevista, en la que Ashley Ember expresa abiertamente sus sentimientos, arroja luz no solo sobre su vida privada, sino también sobre su postura sobre la vida y las relaciones. Ember, que no aparece con frecuencia en las páginas de las revistas desde hace mucho tiempo, ha vuelto a revelar su diferencia con estas explicaciones. Sus experiencias, que compartió decentemente, se han convertido en una narración inspiradora, especialmente para las mujeres que intentan encontrar un equilibrio entre el matrimonio y la maternidad. Ember, quien dijo que el enfoque de su vida ha cambiado con la maternidad, dijo: ahora mi hija está en el centro de todo. Mis prioridades han cambiado. Llegué a conocerme a mí mismo de otra manera. Me he convertido en una mujer más fuerte, más paciente, más amorosa. También habló sobre las nuevas puertas que la maternidad ha abierto en el mundo espiritual. Se supo que una de las principales razones para desvincularse de la actuación era este proceso de transformación. Lo que dijo sobre su relación con Berking Okbudak es del tipo que rara vez se escucha en la comunidad de revistas. Afirmando que el respeto y la confianza están a la vanguardia de sus relaciones, así como el amor que sienten el uno por el otro, Ember dijo: la confianza es la base de todo. Nunca interferimos en el espacio del otro, pero siempre estuvimos hombro con hombro. Uno al lado del otro, pero tenemos un vínculo del que podemos mantenernos libres. Compartió un entendimiento que dará un ejemplo para las relaciones de hoy. Enfatizando que él y Okbudak tienen una comunicación basada en la comprensión mutua y la empatía, Ember dijo: nunca hemos tratado de cambiarnos el uno al otro. Todos pudieron permanecer como ellos mismos. Y creo que eso es exactamente lo que es el verdadero amor, dijo, señalando que la aceptación, no la imposición,
es lo principal en su relación. Ember, quien también recibió elogios por su estilo simple pero elegante reflejado en los lentes durante la sesión de la revista, pintó un fuerte retrato de una mujer con elegancia y palabras. Esta entrevista de Ember, que llamó la atención por su serenidad así como por su clara belleza, fue apoyada no solo en el mundo de las revistas, sino también por una amplia audiencia de mujeres. De hecho, lo que Ember nos contó demostró que un amor alejado de la ostentación, pero tan profundo, es posible. Para él, el amor ya no son grandes palabras, es una comprensión tranquila, una mirada de confianza y un sentimiento de estar conmigo que viene del corazón. La entrevista abrió una ventana a su mundo interior y nos unió a una verdadera historia de amor que no habíamos visto en mucho tiempo. El mundo de las revistas no está acostumbrado a historias tan reales y auténticas. Pero, de hecho, Ember logró dejar una gran huella sin volver a romper su línea, tal como estaba. Ahora todos esperan ansiosamente a una mujer que mire tanto la pantalla como la vida con tanta sinceridad. ¿Con qué proyectos volverá en el futuro? Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.